2 respiraciones más. En el imaginario popular, el yoga suele asociarse a una gimnasia terapéutica. Esta imagen simplificada no hace justicia a los milenios de historia que abarca el yoga. En su lugar, la palabra yoga debería evocarnos un yugo. El yugo es el instrumento técnico con el que se unce y sujeta a los animales. La raíz sánscrita yukt significa uncir, poner algo bajo el yugo. Por ejemplo, uncir la mente, uncir el cuerpo, el deseo, la voluntad, los sentidos, uncir el agua, el aire, el fuego, el espacio y el tiempo, uncir la muerte, ponerlos bajo el yugo del yoga. Quiero darte las gracias por prestarte a compartir con nosotros tu conocimiento sobre este tema tan apasionante que es el yoga. Cuando hoy en día pensamos en yoga, nos viene a la cabeza una imagen con un aula llena de esterillas y personas practicando posturas, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a asociar el yoga con una práctica postural de estiramiento y relajación? Pues en los últimos 2 siglos el yoga salió de las fronteras de la India y viajó por todo el mundo, adaptándose a nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevos lugares. Y en este viaje ha cambiado bastante. Entonces, en sus orígenes, la postura yógica hacía referencia a un asiento estable y cómodo para practicar meditación. Más tarde se acumulan más posturas, hay más complejidad en las posturas. Y también se mezcla, ¿no?, con algunas prácticas gimnásticas occidentales. Bueno, sí, eso es. En el siglo XX, a medida que se exporta, se globaliza, se asocia con prácticas occidentales como la gimnasia terapéutica, como el culturismo. Se va asimilándose también a la medicina alternativa, por ejemplo, a la industria del bienestar. New Age, a la espiritualidad New Age. Exactamente, la espiritualidad, que no es exactamente la misma cosa que en el yoga. Va mezclando todo con otros valores, otras perspectivas sobre el mundo y otras disciplinas que son propias de los países occidentales. Por ejemplo, hay tradiciones de gimnasia espiritual para mujeres que ya en el siglo XIX se impartía en Europa y en los Estados Unidos, y que se han mezclado con el yoga para producir algo nuevo. Entonces vemos cómo en este viaje el yoga va adaptándose, va cambiando, va incorporando ciertas cosas nuevas, ciertos elementos nuevos, y va dejando atrás otras características propias de las tradiciones del yoga. Eso era lo que te iba a comentar. Al mismo tiempo que incorpora nuevos elementos, las narrativas terapéuticas, porque en este viaje globalizador, entre esos cambios del yoga se incluye la medicalización del yoga. Priorizamos unas narrativas terapéuticas vinculadas a la industria del bienestar y en esta imagen del yoga medicalizado dejamos de lado los poderes yógicos. Eso, sí. Me refiero a las capacidades físicas, cognitivas que se despiertan en la persona como resultado de su práctica. Que sea la que sea, esta práctica yógica siempre está relacionada con el autoconocimiento o con la maestría del yogui sobre sí mismo. Entonces, el desafío a las leyes de la naturaleza o a la biología humana está en el corazón del yoga. Poderes, podemos decir, por ejemplo, poderes como entrar en la mente y el cuerpo de otra persona, desarrollar una percepción extraordinaria, ¿no?, yogi pratyaksha, pero también transgredir las leyes más básicas de la física, dominar elementos como el agua, el aire, el fuego, forman parte de yoga, son formas de yoga.
Claro, con esto que comentas, de este viaje globalizador, el yoga poniéndose bajo el yugo de la ciencia en el siglo XX, para adaptarse también a la industria del culturismo que has mencionado, el fitness, estos poderes se suprimen porque no encajan con el imaginario, ¿no?, de la epistemología científica, pero son imprescindibles, son fundamentales para las epistemologías yógicas. No creer en estos poderes, en este desafío, ¿no?, a las leyes de la naturaleza, es no creer en el yoga. Palabras como chakras, asana o kundalini forman parte del vocabulario de los millones de practicantes de yoga a lo largo y ancho del mundo. Pero, ¿de dónde proceden estos conceptos sánscritos? ¿Qué significaban en su origen y qué significan ahora? Gran parte del yoga que se practica hoy en el mundo se basa en el Hatha Yoga. Y esta clase de yoga surgió en el siglo XI y ya en el siglo XVIII se había convertido en la forma predominante de la práctica yógica en India. Actualmente, hoy en día, la expresión Hatha Yoga suele referirse a prácticas de estiramiento suave y postural y relajamiento. Sin embargo, en su contexto tradicional, tiene más que ver con la manipulación y el control de los poderes de las energías endógenas del cuerpo, con el propósito de alcanzar a estados de meditación, de conciencia avanzados, y también con los poderes sobrenaturales, incluida la inmortalidad. El Hatha Yoga es un yoga físico. Bueno, contiene elementos de meditación, pero en el base contiene estas prácticas físicas como el asana, la postura, la retención de la respiración, el pranayama, y prácticas también para sellar y ceñir el cuerpo, llamadas mudras. Y para entender lo que son estas prácticas, hay que saber un poco sobre el cuerpo yógico, que no es exactamente el cuerpo biológico que conocemos hoy en día. El cuerpo yógico contiene varios elementos, por ejemplo, los vientos endógenos en el cuerpo, Vayu se llama. Y el propósito de las prácticas del Hatha Yoga es manipular estos vientos para que entren en el canal sutil del cuerpo. Es como un tubo que va desde el fondo del cuerpo hasta arriba. Y cuando entra este aire, se abre y el yogi alcanza estados de iluminación. Otra versión del tema, un poco parecido, es la famosa diosa serpiente que se llama Kundalini, que se despierta y que sube hasta la cabeza del yogi, en que momento hay una iluminación total. Un propósito muy común en esta clase de yoga es la conservación y la sublimación del fluido genital, tanto masculino como femenino, en un líquido de iluminación, en un poder, ojas, que puede transformar el cuerpo del yogi en un cuerpo inmortal y puede también conseguir poderes sobrenaturales, siddhis. Y vamos a bascular la atención, llevando parte de la atención. Las estadísticas nos dicen que la globalización del yoga ha sido todo un éxito. Actualmente su industria representa un negocio global multimillonario. En la era del fetichismo de los números, deberíamos preguntarnos qué clase de éxito pueden medir las cifras. El yoga físico postural que practicamos actualmente está basado en el Hatha Yoga indio. Sin embargo, sigue tomando como referencia el Yoga Sutra de Patanjali.
Este tratado defiende un yoga ascético, contemplativo, que no tiene que ver con buscar esa liberación en un cuerpo inmortal, por ejemplo, como buscaba el Hatha Yoga indio. Y la idea de este texto del Yoga Sutra es que el practicante alcance un aislamiento perfecto, que se llama Kaivalya, y así ya no vuelva a nacer nunca más en la rueda de reencarnaciones. Obviamente esto tampoco se corresponde con los motivos por los que actualmente nosotros practicamos yoga. Sin embargo, tendemos a leer este tratado ascético adaptándolo a lo que nosotros hoy esperamos del yoga. La liberación trascendental la convertimos en una liberación del estrés. El capítulo dedicado a los poderes yógicos lo ignoramos porque no nos interesa. Las observancias éticas del practicante, que están tomadas del ascetismo jainista, las reconvertimos en una suerte de normas para vivir en sociedad, incluida la castidad, que por supuesto no cumplimos, pero reinterpretamos en una clase de sexualidad consciente. Al final, lo que hemos hecho es reescribir nosotros un manual y atribuírselo a Patanjali. Detrás de estas interpretaciones al Yoga Sutra está una idea que ha convertido al yoga en el producto estrella de la industria del bienestar, la idea de que ya no es el practicante el que se adapta al yoga, sino que es el yoga el que se adapta al practicante. Esto se está llevando a sus últimas consecuencias, por eso vemos aflorar, en esta última década hemos visto aflorar tantos nuevos estilos de yoga fundados a nivel filosófico y espiritual en castillos en el aire. Por eso disponemos de aplicaciones para practicar yoga en el smartphone con el reclamo de que no van a interrumpir tu vida, están diseñadas para adaptarse a tu vida. De tal forma que si trabajas, por ejemplo, 12 horas en una oficina con un ambiente laboral insoportable, sometido a presión, tienes una aplicación que te promete que puedes practicar yoga sin salir de la oficina y que te va a ayudar a ser más productivo. Desde esta perspectiva, el yoga no está ahí para hacer que te cuestiones nada, está ahí para complacerte. De alguna manera, este es el lema del yoga domesticado por el neoliberalismo: satisfacer al practicante, complacer al cliente. Pero en contra de esta imagen publicitaria, el yoga puede ser una herramienta de resistencia y no de servilismo, puede fomentar el pensamiento crítico y ser el fundamento de un modo de vida contrahegemónico. Ya existen comunidades de práctica de yoga repartidas por todo el mundo que encarnan otra manera de entender el yoga, pero obviamente no están expuestas en los carteles publicitarios y son más difíciles de encontrar para el investigador. Vamos a fijar la mirada evitando parpadear. Haremos un pequeño esfuerzo para no parpadear. ¿Por qué crees, Marc, que a día de hoy seguimos usando, ¿no?, el texto Yoga Sutra de Patanjali como el tratado canónico de referencia para el yoga? Sí, pues el Yoga Sutra de Patanjali, con sus comentarios, cuenta con una larga historia, ¿no?, en el seno del hinduismo, y es uno de los sistemas ortodoxos filosóficos del hinduismo, y por eso se puede considerar en este contexto un trato fundamental, canónico del yoga. Ahora bien, en el siglo XX, bueno, en el siglo XIX, en el siglo XX, el Yoga Sutra se ha transformado un poco en un manual de práctica del yoga. ¿Por qué? Porque los primeros profesores de yoga, los primeros escritores, solían ser brahmanas hindúes, y entonces recurrieron a este texto para dar un base a su enseñanza. Para difundir el yoga, sí. Sí, por ejemplo, el famoso Swami Vivekananda, que introdujo el yoga en Estados Unidos en la década 1890, ha basado su enseñanza en este Yoga Sutra. Sí, y los escritores occidentales que siguieron
que también, bueno, emplearon su ejemplo. Sí. Y lo que pasó es que se transformó este texto en algo como la única Biblia del yoga. Y, de hecho, la mayoría de practicantes solo conocen este texto. De toda la tradición que abarca el yoga, con sus miles de textos, con sus 2 milenios de historia, solo estudian el Yoga Sutra prácticamente. sí. O sea, es la única Biblia, como acabas de decir, del yoga. Sí, resulta que otras fuentes textuales, otras fuentes orales quedan excluidas, ¿no? de cierta medida, y solo se conoce este Yoga Sutra. Y ahora hay toda una industria del Yoga Sutra, hay cientos de traducciones y es muy interesante ver las interpretaciones creativas que se dan. Psicológicas, terapéuticas. Exactamente, como psicoterapia, autoayuda, espiritualidad, un poco casera. Sí, de andar por casa. Sí, hay muchas propuestas en torno a este texto, que de alguna manera lo leen aislándolo del contexto cultural y filosófico al que pertenece el texto, porque es un tratado de yoga ascético y contemplativo, ¿no? Sí. Muy lejos, yo creo, del mensaje fundamental de la autoayuda contemporánea, occidental. Claro, y olvidando de lo que no cabe, ¿sabes? Entonces, enfocándose en las partes... Seleccionando qué partes le sirven al mundo de la autoayuda y olvidándose de lo ascético. Sí, como el Ashtanga Yoga, ¿no? Este esquema de 8 pasos, que es muy práctico, pero lo demás, lo que queda difícil a asimilar en nuestras formas de pensamiento, está un poco dejado. Lo apartamos. Apartamos, sí. Y pienso que la idea tan limitada que tenemos del yoga, asociándolo solo a lo postural, a aquello vinculado a la relajación y demás, pero también el hecho de que solo estudiemos uno solo de sus textos, el Yoga Sutra, pues hace que se desconozca la riqueza tanto filosófica como práctica del yoga. En realidad habría que hablar de yogas en plural, porque han existido múltiples tradiciones apoyadas en diferentes filosofías de la mente, entendían el cuerpo de diferentes maneras, defendían entre sí diferentes éticas, diferentes ontologías, epistemologías. El yoga en sí constituye un campo de estudio importantísimo para disciplinas como la antropología, la filosofía, por supuesto la filología. Sin embargo, no está, bueno, en España, desde luego, todavía los yoga studies, los estudios del yoga, no están enraizados en la academia, en la universidad. Sí, eso es. Y es en la transmisión del yoga al occidente, a Europa, a Estados Unidos, hemos recibido una pizca, una pequeña parte de las tradiciones múltiples del yoga desde 3.000 años, por lo menos. Y lo que se escucha a menudo en las clases de yoga, lo que se lee en los libros populares, también repite siempre la misma cosa, porque no tenemos otro acceso. Entonces, para mí es porque es muy importante saber un poco las otras fuentes textuales. También es porque es importante hacer algo, estudiar algo. Y me parece muy bien los nuevos centros, los nuevos másters en yoga, por ejemplo, en Hamburg, en Londres, en Los Ángeles, que hacen un buen trabajo, ¿no? para abrir estas tradiciones del yoga un poco más. Y también creo que este estudio académico del yoga forma parte de la lucha de la filosofía global por llevar a la academia otras fuentes de estudio que no estén basadas en autores occidentales. Sí. Porque como sabemos muy bien los que trabajamos en filosofía india, en filosofía del yoga,
el canon de las ciencias sociales está basado en Occidente, concretamente en hombres y de 5 países, ¿no? Y un poco al introducir el estudio yógico con seriedad, con rigurosidad en la academia, y hacer ver que es relevante para disciplinas como desde metafísica, filosofía de la mente, además, pues también luchamos contra el provincialismo epistémico de la academia, ¿no? Y ampliamos, salimos de Occidente, de nuestro confort intelectual. Sí, y salimos también del colonialismo académico, sobre todo. En nuestros días ya no es legítimo interpretar la pluralidad del mundo sin salir del confort intelectual de Occidente. Como disciplina académica de estudio, el yoga está integrándose en el canon de las universidades a nivel mundial. Forma parte del intento de la filosofía global por luchar contra el provincialismo epistémico de las ciencias sociales. Pero la historia del yoga no ha terminado. El avance de la tecnología presenta nuevos desafíos para las prácticas de yoga y para las filosofías que les sirven de fundamento. Corresponde a los practicantes hacer un ejercicio de reflexión crítica, revisar de qué nos hace libres la práctica de yoga y al servicio de qué estamos dispuestos a emplearla.